Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en este programa, por favor no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar pequeñas cantidades usando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el profesor Richard Wolff y el profesor Prabhat Patnaik. Este es el tercer episodio de nuestra serie de debates Wolff-Patnaik en India y la Izquierda Global. Hoy vamos a hablar sobre la guerra y el capitalismo en el contexto de la guerra no provocada que Israel y Estados Unidos han impuesto a Irán. Así que, si podemos empezar, profesor Wolff, con usted, ¿cuál es su impresión general sobre esta guerra no provocada que Estados Unidos e Israel han impuesto a Irán? Bien, permítame empezar. Si mi memoria no me falla, Marx escribió una vez que el capitalismo llega a este mundo chorreando sangre por todos los poros. Y según interpreto lo que está ocurriendo, permítame ampliar el comentario de Marx diciendo que parece que está saliendo de la misma manera en que entró. Es un trágico y horrible matrimonio entre el capitalismo y la violencia masiva que, en mi opinión, debería estar en primer plano en la mente de la gente. Aquí en Occidente se habla mucho de que todo esto podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La gente habla así. Se escriben artículos, se organizan paneles y conferencias. Si eso fuera cierto, significaría que el capitalismo tal como lo conocemos, en su forma moderna, en los siglos XX y XXI, ha logrado 3 guerras mundiales, un nivel de violencia desconocido hasta entonces, algo por lo que el capitalismo, como sistema, debería agachar la cabeza avergonzado y plantearse la pregunta fundamental que tú haces. Es decir, ¿cuál es la conexión entre el capitalismo, su forma de operar, su forma de desarrollarse por un lado, y la violencia masiva por el otro? Y no mencionaré los detalles. El lanzamiento de armas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, el hecho de que se vuelva a hablar de armas nucleares a pesar de lo que sabemos sobre lo que ocurrió en Japón. Y podría seguir. Para mí este acto es el acto de un gobierno desesperado cuyo imperio está en declive cada día, cuyos problemas económicos se agravan con cada mes que pasa. Quiero concluir esta introducción recordando a la gente 2 realidades tal como yo las veo. El señor Trump fue elegido en gran parte porque prometió una y otra vez, cito, poner fin a las guerras interminables en Oriente Medio. Lo dijo tantas veces que incluso hoy en la televisión estadounidense hay videos de las distintas ocasiones en que hizo esa promesa. Dijo que iba a terminar la guerra en Ucrania, que le llevaría un día, y que iba a poner fin a la guerra entre Israel y el resto de Oriente Medio. Eso le llevaría una semana. Ahora llevamos 6 meses de su mandato presidencial y no ha hecho ninguna de esas cosas. Claramente, en la mente de todos, la paz está ahora más lejana que el 20 de enero cuando asumió el cargo, sin un final a la vista. El segundo punto que señalaría es que, al menos desde que terminó la guerra de Vietnam en 1975, Estados Unidos llegó a la conclusión de que no podía librar guerras terrestres con tropas en Asia, o probablemente en ningún otro lugar, porque el pueblo estadounidense no lo apoyaba. Poco tiempo después de que comenzara cualquier guerra de este tipo, la oposición crecería y el gobierno no podría detenerla. La segunda deducción que sacaron fue que, económicamente hablando, grandes cantidades de tropas no son ni necesarias ni deseables. Una forma mucho más interesante de llevar a cabo la guerra era hacer que sirviera a las necesidades de lo que en economía llamamos keynesianismo militar, enormes subsidios de dinero público para el complejo militar industrial. La guerra de Vietnam para las empresas estadounidenses fue un buen negocio, al igual que la guerra en Afganistán, la guerra en Irak y la guerra en Ucrania. Así que no necesitas las tropas.
puedes fabricar los misiles, los aviones, los drones y todo eso, otorgando un enorme subsidio a las fuerzas económicas que sostienen el capitalismo, con una especie de base de compras y apoyo masivo por parte del gobierno. Y eso es una muleta para un imperio capitalista que, de no ser por la guerra, la preparación para la guerra y la experiencia periódica de la guerra, estaría mucho más avanzado en su declive. Profesor Patnaik, si pudiera compartir su declaración inicial antes de que vuelva a lo que acaba de decir el profesor Wolf sobre la centralidad del complejo militar industrial, al situar el capitalismo en el centro del tema de discusión, capitalismo y guerra. Pero antes de eso, si pudiera darnos su impresión general sobre esta guerra. Sí, sabes, me gustaría añadir algo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el profesor Wolf, pero solo quiero añadir algo. Verás, la guerra, por supuesto, es inevitable bajo el capitalismo. El socialista francés Jean Jaurès dijo que el capitalismo lleva la potencialidad de la guerra, así como las nubes de lluvia llevan la potencialidad de la lluvia. Ahora bien, por supuesto, incluso eso no va lo suficientemente lejos. Creo que las guerras no solo son probables bajo el capitalismo, sino que son inevitables bajo el capitalismo. Pero las guerras capitalistas son fundamentalmente diferentes de las guerras que realmente ocurrieron en tiempos precapitalistas. Marx tiene una observación muy famosa sobre el campesino indio que seguía cultivando su miserable parcela de tierra mientras se libraban batallas cerca, donde se decidía el destino de grandes imperios. Y aún así, el campesino continuaba cultivando su miserable parcela de tierra. En otras palabras, las guerras feudales eran guerras entre reyes. Solo determinaban quién se apropiaba del excedente del campesinado, pero no afectaban la vida de los campesinos. Realmente no le importaba mucho al campesino si A se llevaba el excedente o si B se lo llevaba. Pero el capitalismo, en ese sentido, es fundamentalmente diferente, porque obliga al campesino a producir mercancías, obliga al campesino a producir la mercancía A en lugar de la mercancía B para su propio uso. Obliga al campesino a vender esto en el mercado y obliga a que la economía de tierras lejanas se ajuste a las necesidades de la metrópoli. Por lo tanto, no se trata solo de apropiarse del excedente, se trata de cambiar completamente la naturaleza de las regiones y sociedades periféricas, convirtiéndolas en anexos de las regiones metropolitanas. Por eso, las guerras capitalistas son guerras que necesariamente afectan a la población. Son guerras en las que el campesino no puede seguir cultivando su miserable parcela de tierra mientras la guerra continúa, porque la guerra le afecta directamente. Ahora bien, gran parte de la economía no percibe esto. Mucha de la economía en realidad ve el capitalismo como un sistema de equilibrio donde las cosas están balanceadas y así sucesivamente. Pero ese no es el caso. El capitalismo necesariamente está invadiendo las regiones periféricas, está invadiendo por todas partes, está cambiando la vida de las personas en todas partes. Por lo tanto, es un sistema que interviene frenéticamente en la vida de la gente. Y la guerra es el resultado inevitable de esto. Verás, Lenin habló de que la guerra es inevitablemente producida por la rivalidad interimperialista. Pero incluso cuando no hay rivalidad interimperialista, como ahora, como dijo muy acertadamente el profesor Wolf, un imperialismo moribundo, un imperialismo en crisis, está intentando desesperadamente imponer su voluntad al resto del mundo imponiéndoles guerras. Y esto tiene una dialéctica que es extremadamente peligrosa. Profesor Wolf, por favor, siéntase libre de comentar cualquier cosa que haya dicho el profesor Patnaik. Pero si me permite añadir mi pregunta aquí, basándome en donde usted terminó, es al menos mantener la discusión sobre el complejo militar industrial en Estados Unidos.
Gran parte del debate sobre la guerra se limita únicamente al lobby israelí y a los neoconservadores en Estados Unidos. Pero no se ha hablado mucho, por parte de los comentaristas geopolíticos, sobre la gigantesca maquinaria bélica que Estados Unidos alberga dentro de su complejo industrial. Solo quiero dar algunos datos a nuestros espectadores. Aunque la producción industrial representa aproximadamente el 10% de la economía de Estados Unidos, es una cifra enorme, dado que la economía estadounidense ronda los 30 billones de dólares. Hice algunos cálculos basados en los datos de la Oficina de Análisis Económico y los datos de CIPRI. Al sumar los sectores aeroespacial, ciberseguridad, semiconductores, logística y servicios de defensa, descubrí que casi el 20% de la producción industrial de Estados Unidos proviene del complejo militar industrial. Del presupuesto de defensa, que ronda el billón de dólares, aproximadamente el 40% va a parar a 5 grandes contratistas de defensa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon, entre otros. Y solo para añadir, finalmente, el sector de empleo que está siendo generado por este complejo industrial también es enorme. Emplea a casi 300,000 personas, además de los 2,8 millones de efectivos armados bajo el gobierno, lo que incluye a las fuerzas de reserva. Lo que estoy diciendo, en esencia, es que en un momento en que la economía estadounidense está, digamos, en cuidados intensivos, y cuando esta economía sobrefinanciarizada es incapaz de generar buenos empleos, y por buenos empleos me refiero a salarios que permitan un nivel de vida digno, esta gigantesca máquina de guerra es absolutamente fundamental para mantener la economía en marcha. Si puedes continuar a partir de aquí y contarnos sobre la importancia de este complejo militar industrial que impulsa esta guerra, sería estupendo. Bien, déjame responder a tu pregunta, pero permíteme dar crédito a quien lo merece. Uno de los economistas marxistas estadounidenses que me enseñó cuando era joven fue un hombre llamado Harry Magdoff, quien, junto con Paul Sweezy, produjo la revista Monthly Review, que aún existe, y la editorial, y una especie de marxismo independiente, si se quiere, aquí en Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo, Magdoff argumentó, con muchas pruebas que lo respaldaban, que al final de la Segunda Guerra Mundial existía un gran y profundo temor en Estados Unidos entre sus élites capitalistas. Y ese miedo, en resumen, era que la guerra, y solo la guerra, había puesto fin a la Gran Depresión. Esta era una opinión muy importante y extendida en aquel momento. La depresión había superado la imaginación de todos sobre cuán grave podía llegar a ser una depresión. Los años 30, al menos en Occidente, se consideran el mayor colapso del capitalismo en su historia. 2008 y 2009 fueron un shock tremendo. También lo fue 2020. Así que, en cierto sentido, estamos volviendo a las grandes y malas crisis. Pero incluso con ellas, los años 30 supusieron un colapso, que comenzó en octubre de 1929 y realmente no terminó hasta principios de los años 40, al menos en Estados Unidos, cuando el país entró en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tras haber experimentado, de manera inesperada, el peor colapso del capitalismo en su historia, uno que no respondió muy bien al inusual y masivo estímulo fiscal y monetario que representó el New Deal, el gran temor era que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1941 a 1945, fuera lo único que resolviera el problema del desempleo y el colapso del capitalismo, cuando el Estado intervino e hizo dos cosas. Tomó a la mitad de las personas desempleadas y las puso en uniforme, estoy siendo simbólico aquí, y la otra mitad consiguió trabajo fabricando los uniformes, las armas, las balas, los aviones, y así sucesivamente. Les cuento esto porque al final de la Segunda Guerra Mundial, la gran preocupación era que el regreso de las tropas y el fin de la guerra
sumieran de nuevo a la economía en la Gran Depresión de la que había salido. Into the Great Depression from which it had come. Therefore, it was necessary for the government. Por lo tanto, fue necesario que el gobierno interviniera a gran escala. Pero la derecha, la clase capitalista, estaba muy preocupada por todo esto, porque los gobiernos que son poderosos en una sociedad que al menos defiende de palabra el sufragio universal, podrían convertirse en un gobierno del pueblo, aislando a la minoría de empleadores. Así que empezaron a lidiar con la contradicción. Necesitamos que el gobierno intervenga para apoyar este capitalismo, pero no podemos tolerar que el gobierno tenga el poder de hacer lo que acabamos de decir que necesita hacer. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Pues bien, la respuesta es la política estadounidense de los últimos 75 años, durante los cuales con mucho cuidado el gobierno fue reducido, encogido, retirado de todo aquello que pareciera un apoyo masivo al pueblo. Y en cambio, se concentró en el ámbito militar. Así es como el gobierno estimularía la economía sin de ninguna manera crear una base electoral que exigiera al gobierno hacer algo radicalmente diferente. Esa sigue siendo la tensión aquí. Los demócratas eran el partido que fue un poco más allá al hacer que el gobierno ofreciera programas sociales. Los republicanos eran los disciplinarios, con el objetivo de reducir eso. Y nada lo demuestra más claramente ahora que el espectáculo de Elon Musk despidiendo a cientos de miles de empleados federales que gestionan programas sociales, mientras el presupuesto militar se incrementa de 800,000 millones a 1 billón, o cualesquiera que sean las cifras exactas. Así que creo que la manera en que respondería o añadiría a lo que dice el profesor Patnaik es que tiene toda la razón. Pero la forma particular en que el capitalismo hace esto es produciendo un presupuesto gubernamental tremendamente desequilibrado que está ligado al complejo militar industrial. Por lo tanto, el gobierno apoya la rentabilidad y el crecimiento económico del sector de defensa. Aquí estamos, por ejemplo, en un momento muy difícil, y todos los programas que el gobierno lleva a cabo para la mayoría de la población están siendo recortados, excepto el de defensa, que está siendo radicalmente... Quiero decir, es como si hubiéramos escrito un guión y el gobierno lo estuviera siguiendo. Último punto. Incluso en Estados Unidos, y aun con lo que acabo de decir, siempre existe el riesgo de que el enorme dinero gastado en el ejército sea un desperdicio, una subvención que simplemente genera beneficios. Por eso es necesario tener una guerra de vez en cuando. No es que tengas que ganarla. No es que necesites una buena justificación para ella. De hecho, puedes inventarte la justificación que quieras, porque su verdadero propósito es reforzar la idea de que el desmesurado compromiso con la defensa es de algún modo necesario y justificable. Por eso una estadística, con la que terminaré y que es bastante conocida en Estados Unidos, no tiene ningún efecto político. Aquí está la estadística. Si tomas el gasto de Estados Unidos en asuntos militares y de defensa, es mayor que el gasto total agregado en defensa de los siguientes 9 países por debajo de Estados Unidos. Si clasificas a todos los países según lo que gastan en defensa, Estados Unidos gasta más que los siguientes 9 países, que incluyen a Rusia, China y los aliados del G7 de Estados Unidos. Así que no se podría tener una mayor demostración de lo absurdo de esto. Y sin embargo, no tiene ningún efecto porque se ha integrado en la cultura política del país. Por eso, la mayoría de la gente no puede pensar fuera del marco que esta historia particular ha creado en los últimos 70 años. Profesor Patnaik. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, uno de los principales argumentos del libro El capital monopolista de Baran y Sweezy era cómo el gasto militar de Estados Unidos no solo sostenía la economía estadounidense,
sino que en realidad sostenía todo el sistema capitalista mundial. Porque obviamente, si Estados Unidos prospera cerca del pleno empleo, gracias al gasto militar, esto tiene efectos multiplicadores en el resto del mundo capitalista también. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Wolf. Solo me gustaría añadir que se observa el complejo militar industrial y el creciente gasto militar, especialmente en Estados Unidos, aunque ahora el gasto militar también está aumentando en el resto del mundo capitalista. Alemania, que en el periodo de posguerra no tenía permitido gastar en el ámbito militar, ahora está empezando a invertir una cantidad considerable en su preparación militar. Y esto es algo que me resulta bastante inquietante. Pero todo esto, creo que toda esta militarización que está ocurriendo en el capitalismo está realmente insertada o incrustada dentro de la dinámica general del sistema, en la que el sistema intenta constantemente adquirir territorios, mantenerlos, defenderse contra los movimientos de liberación nacional y defenderse contra las luchas de los pueblos de todo el mundo por sacudirse su hegemonía, y así sucesivamente. Es un sistema esencialmente imperialista, y el imperialismo está ahora asediado por revueltas populares. Verás, en el siglo XIX, aparte de algunas revueltas esporádicas, como el motín de la India, la revuelta de 1857, en general, se daba una situación en la que no había un auge de rebelión contra la hegemonía del imperialismo como el que existe ahora. Porque después de todo, ahora ha tenido lugar la descolonización, y aunque económicamente se imponga la voluntad imperial a través del neoliberalismo, eso no siempre es suficiente. La gente está constantemente intentando liberarse del corsé neoliberal. People are forever trying to break out of the neoliberal straitjacket. Some countries do break out and they are called rogue states. Algunos países sí se desmarcan y se les llama estados rebeldes, y así sucesivamente. Así que ya sabes, ahora vivimos en un mundo en el que el capitalismo o el imperialismo se enfrentan a toda una serie de desafíos. Y si ese es el caso, entonces cada vez hay una dialéctica dentro de ello, que me gustaría mencionar muy brevemente. Supongamos que mañana en Irán realmente hay un cambio de régimen, y entre un nuevo régimen que, digamos, está más cerca del imperialismo, digamos que Irán se convierte en un estado cliente. Pero eso no sería del todo suficiente, porque entonces dirías, bueno, China es una amenaza, y China está fomentando el terrorismo. And China is encouraging terrorism. China is a threat, therefore we should do something about China. China es una amenaza. Por lo tanto, deberíamos hacer algo respecto a China. En otras palabras, cada defensa de la frontera, aunque tenga éxito en defender la frontera y si fracasa en defender la frontera, es una que en realidad conduce a la siguiente defensa de la frontera, al siguiente puesto en la frontera. Por lo tanto, se da una situación en la que existe esa evidencia circunstancial similar a esta por del imperialismo, o un temor en una realidad. A fear of a world war. So you either have world domination by imperialism. Así que o bien tienes la dominación mundial por el imperialismo o una guerra mundial si realmente estás dispuesto a usar armas nucleares contra tus oponentes, contra personas, quiero decir, contra el régimen iraní o cualquier otro régimen similar. En ese caso te arriesgas a una guerra mundial. Así que creo que la desesperación del imperialismo, el hecho de que ahora realmente está acosado, rodeado de desafíos de todo tipo. El mes pasado, por ejemplo, discutimos la cuestión de los BRICS. Tienes un conjunto de países que realmente no son susceptibles de control imperial, y eso es algo que genera este tipo de paranoia en la mente de los imperialistas. Y eso me parece extremadamente peligroso, porque a menos que haya una dominación mundial completa, siempre existe la amenaza de empujar la frontera hacia afuera y arriesgarse a una guerra mundial. Outwards and risking a world war. Yeah, and if I could add, I think the evidence for that. Sí, y si puedo añadir algo, creo que la evidencia de eso, de lo que acaba de decir el profesor Patnaik, está por todas partes. En cuanto lo entiendes, lo ves. Es un poco lo contrario del empirismo, donde solo lo entiendes cuando lo ves.
No, solo lo ves cuando lo entiendes. Esa dialéctica está en marcha. Israel e Irán, quiero decir, Israel es el puesto avanzado del imperialismo occidental y necesitan que se les dé el espacio para ejercer esa hegemonía. Lo habían hecho bastante bien por medios militares, pero ahora está bastante claro que su autodefinición militar estaba bastante exagerada en comparación con lo que realmente puede hacer su ejército. Y al revés para Irán. Ahora están descubriendo esa realidad, y eso va a avivar de nuevo su paranoia. ¿Sabes? La idea de que el objetivo en Irán eran simplemente los 3 sitios nucleares me parece totalmente ridícula. En primer lugar, no se puede impedir que la gente desarrolle armas nucleares de esta manera. Los iraníes pueden hacerlo de una docena de formas diferentes, y si cierras esta, lo harán de otra manera. Si tienen dificultades para hacerlo, tienen alianzas muy estrechas tanto con Rusia como con China, que pueden hacerlo por ellos. ¿De dónde sale esta idea absurda que tiene Occidente de que tiene derecho a hacer esto, de que tiene algún tipo de privilegio para hacerlo? No puede hacerlo. Por eso es un acto de frustración. Es casi como si estuvieran convencidos de que pueden frenar lo que ya son siglo y medio de cambios anticoloniales en el mundo. No van a poder detener eso, igual que no pudieron los británicos, ni los franceses, ni los holandeses, ni ninguno de los demás. Eso se acabó. Y si eres el último en aferrarte, bueno, eso explicará por qué estás tan desesperado como evidentemente lo están los israelíes, dado lo que están haciendo en Gaza. Ese es el comportamiento de una situación absolutamente desesperada que empeora, ya que conduce a comportamientos cada vez más horribles. Y para mí, en algún momento me pregunto, ¿no habrá un sentimiento bastante generalizado en el mundo de que lo que acabo de decir es cierto? ¿No nos estamos acercando cada vez más? Are we not getting closer and closer? And I say that here in the United States, I'm speaking to you. Y digo que aquí en Estados Unidos, les hablo desde la ciudad de Nueva York, que aquí en Estados Unidos también se están planteando las preguntas de una manera que me resulta muy interesante. Todavía no se atreven a afrontarlo todo, pero están haciendo preguntas. ¿Qué significa que Estados Unidos, que se presentó como crítico de Rusia por invadir Ucrania, ahora está invadiendo Irán? Quiero decir, incluso aquí en Estados Unidos se plantea la pregunta, ¿no es esto incoherente? ¿No es esto hipócrita? ¿No está esto injustificado? Incluso políticos republicanos y demócratas sienten la necesidad de decirlo. A veces compenso mi tristeza por cómo es el mundo con un sentimiento contrario, que también está desarrollándose la conciencia de esto, y ahí quizá resida alguna esperanza. Anoche tuve un sueño. Bombarderos iraníes utilizaban bases cubanas para bombardear las montañas de Colorado, porque al parecer Donald Trump había almacenado allí armas nucleares. Y acabo de darme cuenta de que debe de ser un sueño, porque Estados Unidos no enfrenta ese temor. Sus reactores nucleares no deberían estar almacenados en Colorado. Pero dejando esa broma aparte, quiero llevar esta conversación, profesor Patnaik, un poco hacia algo que casi todos los analistas y expertos en procesos empresariales que he leído han pasado por alto, que es la tecnología. En realidad, se trata de una guerra económica que se ha impuesto no solo a Irán. Sobre Irán, creo que es una guerra política, cultural y económica, pero realmente es una guerra económica impuesta al sur global. Y creo que quiero abordar esta discusión comenzando por el mercado de divisas, porque lo que hemos visto es que justo después del bombardeo hubo una caída masiva del won surcoreano, la rupia india, la rupia indonesia, el peso en toda América Latina y Filipinas, el baht tailandés y un fortalecimiento del dólar. De hecho, PIMCO, los gestores de fondos de cobertura y otros estaban manteniendo posiciones largas en estas monedas de mercados emergentes después del fiasco de los aranceles, porque veían que el dólar estaba cayendo y las monedas de los mercados emergentes estaban subiendo.
Pero lo que ha ocurrido, en efecto, es una caída masiva de las monedas de los mercados emergentes, lo que significa que el capital está saliendo de ellas. Y creo que esto tiene enormes implicaciones para el sur global. Es, en la práctica, una guerra económica contra el sur global. Si pudieras desglosar el impacto de las guerras imperiales en general sobre el sur global debido a la incertidumbre que generan y cómo eso suele favorecer al norte global, sería de gran ayuda para nosotros. Sabes, es irónico que después del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuando la economía estadounidense de repente se enfrentó a una crisis, el dólar se fortaleció. De hecho, fueron las monedas del sur global las que cayeron, porque hubo un flujo de capital hacia Estados Unidos. Ahora bien, la cuestión es que siempre que hay alguna incertidumbre, algún temor, alguna duda en la mente de los financieros sobre lo que está ocurriendo en el mundo, siempre regresan, por así decirlo, a casa. Y esa casa es realmente Estados Unidos, y la moneda de casa es el dólar. Así que, incluso si algo hecho por Estados Unidos genera este tipo de miedo, en ese caso el dólar se fortalece. Así que, en efecto, por lo tanto, y fíjate, esto no es solo una cuestión de las finanzas de Estados Unidos. Esto ocurre en las finanzas de todo el mundo. De hecho, el problema, como ves, cuando yo era niño, digamos, 5 rupias se cambiaban por $1. Ahora, 85 rupias se cambian por $1. Y no es porque la inflación en la India haya provocado realmente el colapso de la rupia. Al contrario, es el colapso de la rupia lo que ha provocado que se produzca la inflación. Y el colapso de la rupia se debe, por supuesto, a que los ricos del sur global, en general, prefieren trasladar su riqueza al norte global, que consideran más seguro. Esta tendencia se acentúa especialmente en periodos de incertidumbre, en momentos en los que sienten que sus temores se intensifican. Por lo tanto, hay que entender que crisis de este tipo, guerras de este tipo, son desastrosas para el sur global, dejando de lado las implicaciones militares. Las implicaciones económicas son enormes. Si tu moneda se derrumba, ¿cómo puedes cumplir con tus obligaciones de deuda? Muchos países del sur global están enfrentando problemas de endeudamiento, y por lo tanto, el valor real de la deuda aumenta en términos de tu moneda, y por tanto en términos de los bienes y servicios que tienes que proporcionar. Esto se agrava aún más en periodos como este. Por lo tanto, esto tiene unas implicaciones increíblemente opresivas para las economías del sur global, y especialmente para las economías más vulnerables de esa región. Mencionaste que la rupia india se ha desplomado. Bueno, no se ha desplomado, pero está bajando. La moneda surcoreana está bajando, y otras monedas, por supuesto, también están bajando. India, en este momento, a pesar de la caída de su moneda, tiene suficientes reservas para soportar la presión hasta cierto punto. Pero piensa en países como Sri Lanka. Piensa en otros países que realmente están completamente endeudados. Estos son los países que realmente van a pasar por momentos muy difíciles. Así que la gente del sur global, e incluso en países como India, si los precios suben y el precio del petróleo sube, subirá aún más en términos de rupias. Por lo tanto, esto se traduce en una mayor inflación. Los ingresos monetarios de los trabajadores no se ajustan y, por lo tanto, en realidad hay una presión real sobre la clase trabajadora. Así que en todas partes, en países agobiados por la deuda, e incluso en países que no lo están, los trabajadores serán las verdaderas víctimas de esto. Y dejando de lado los desarrollos militares o la trayectoria militar, o lo que Irán haga en el estrecho de Hormuz, las simples implicaciones financieras de esto serían bastante desastrosas. Y por supuesto, si Irán ha estrecho Hormuz y los precios del petróleo suben, la situación será aún peor.
Volveré al tema de la inflación, pero profesor Wolf, si pudiera responder brevemente a lo que indica el Financial Times en uno de sus informes, que esto podría ser un intento desesperado de salvar la hegemonía del dólar. ¿Es así? Bueno, recuerda que el problema de Estados Unidos y de Trump es que quiere preservar la hegemonía del dólar y también quiere abaratar el dólar para poder impulsar un sistema de exportaciones y recuperar parte de la manufactura en Estados Unidos. Nadie ha resuelto esta contradicción absurda, y mucho menos él. Así que no, tendría que ser muy ambivalente, por decirlo menos, porque piénsalo desde la perspectiva estadounidense. Está ocupado imponiendo aranceles. Si además aprecia el dólar, entonces está haciendo que el problema de Estados Unidos como exportador sea exponencialmente más difícil, porque cierra las importaciones mediante los aranceles y también las cierras porque tu moneda está en problemas de una forma u otra. Esto solo dificulta aún más su trabajo al intentar lograr esta reorganización de la producción mundial. En algunos casos, esto tendrá éxito. El profesor Patnaik señaló el ejemplo alemán. Creo que es un punto muy importante porque refuerza lo que decíamos antes. Debido a las sanciones contra Rusia y al hecho de que Europa Occidental ya no puede acceder a la energía rusa barata, petróleo y gas, todos sabemos que el coste de la energía se ha disparado en Europa, hasta el punto de socavar su relación competitiva con el resto del mundo, y de este modo contribuir, por cierto, al declive más rápido de Europa de lo que yo había previsto, o de lo que muchos de ellos habían previsto. Y trataron de hacer algo al respecto, y fracasaron. Lo que han hecho los alemanes es lo que dije que hicieron los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes concluyeron que no pueden salvar el capitalismo alemán a menos que el gobierno intervenga y se convierta en el mercado para la industria alemana, que no se puede permitir que se marche. No por motivos económicos, eso está acabado, han perdido esa batalla, pero ahora pueden usar, entre comillas, la seguridad nacional para justificar que el gobierno de Alemania subsidie un complejo militar industrial allí para salvarlos. Realmente de la misma manera en que los capitalistas estadounidenses salvaron su sistema cuando el fin de la guerra los amenazaba. Observa de nuevo, la guerra, la amenaza de guerra o la preparación para la guerra se están convirtiendo en apoyos globales para lo que queda del capitalismo. Por lo tanto, se está produciendo una fusión creciente entre las empresas y el gobierno. Tenemos un nombre para eso, y se llama fascismo. Por eso ves el tipo de concesiones gubernamentales respecto a las libertades civiles y los derechos civiles, ya que esta fusión entre gobierno y empresas hay que sporting forbearance de las becomes the necessary condition for capitalism's survival. Profesor Patnaik, quiero que nos explique la centralidad del petróleo en lo que respecta a la inflación, especialmente en el sur global. Al menos, hubo un momento en que Estados Unidos tenía interés en mantener bajos los precios del petróleo. Pero, con el paso de los años, al haber acumulado enormes reservas y también aumentado la producción de petróleo de esquisto, ya no se ve tan afectado. Y esa es una de las diferencias que vimos durante la guerra en Ucrania entre Europa y Estados Unidos. Pero en gran parte del sur global, el aumento de los precios del petróleo tiene consecuencias devastadoras en la vida de la gente común, en las políticas de los bancos centrales, que se ven obligados a subir los tipos de interés, y eso, a su vez, tiene enormes implicaciones fiscales y monetarias. Si pudiera desglosar para nuestra audiencia global cuán central los precios del petróleo, para que podamos comprender las implicaciones de esta guerra más allá de Irán y Asia Occidental. Sí, absolutamente. El único insumo, lo que llaman el intermediario universal, que es de importancia crítica,
De hecho, ningún otro recurso juega un papel tan importante en términos económicos como el petróleo, especialmente en el sur global. Cada vez que suben los precios del petróleo, en realidad se produce una situación en la que hay inflación, los precios aumentan y eso inevitablemente aprieta a la población trabajadora. Ahora bien, el shock petrolero original fue un poco diferente, porque lo que ocurrió en ese primer shock fue que, cuando subieron los precios del petróleo, y por lo tanto, hubo una redistribución de ingresos de todo el mundo hacia los países petroleros, la propensión de estos países a consumir, digamos, bienes del sur global era mayor que la propensión de los países avanzados a consumir bienes del sur global. The advanced countries' propensity to consume global south goods. Therefore, suppose it is the case. Por lo tanto, supongamos que los consumidores estadounidenses tuvieron que pagar más por el petróleo, y por lo tanto, el poder adquisitivo se trasladó de sus manos a las manos de, digamos, algunos jeques de Oriente Medio. Los jeques de Oriente Medio querrían venir a Bombay y pasar un buen rato, y así sucesivamente. Y por lo tanto, en cierto sentido, eso en realidad significó un cambio en el patrón de consumo hacia al menos algunos bienes del sur global. Pero ahora lo que estamos viendo no es tanto un aumento en el precio del petróleo, sino más bien una depreciación de la moneda, y por lo tanto un aumento no en el precio del petróleo en dólares, sino un aumento, digamos, en el precio del petróleo en rupias. But a rise, let us say, in the rupee price of oil. Therefore, what is happening is that Por lo tanto, lo que está ocurriendo no es que haya una redistribución de ingresos del norte global hacia los países productores de petróleo, sino más bien una redistribución de ingresos del sur global hacia los países productores de petróleo, lo que no puede dar lugar a una expansión neta de la demanda de bienes del sur global. Por lo tanto, en la práctica, lo que sucede es que los trabajadores del sur global se ven perjudicados. Pero por otro lado, esta presión iría acompañada de lo que podría llamarse una recesión inflacionaria. Lo que intento decir es que se verán perjudicados debido a la inflación, que provocará una caída de la demanda de bienes dentro del sur global. Pero, debido a la inflación, los gobiernos no harán nada para expandir la demanda agregada. Así que habrá una combinación de inflación y recesión en el sur global debido al hecho de que las monedas están cayendo frente al dólar. fact that the currencies are falling vis-a-vis the dollar. Sería maravilloso que un jeque de Oriente Medio realmente viniera a Bombay o Hyderabad y recorriera los callejones de Charminar, experimentando el patrimonio indo-islámico, en lugar de saltar de Texas a Nueva York, entre los enclaves de magnates inmobiliarios y círculos burocráticos. Profesor Wolf, estamos llegando al final, pero quiero dedicar los últimos 10 minutos a debatir esta cuestión fundamental, que creo que no se puede evitar cuando hablamos de capitalismo, pero tampoco cuando hablamos de postcapitalismo, socialismo, llámelo como quiera, que es la solidaridad de la clase trabajadora. Algo que percibo en su discusión sobre el complejo militar industrial es esta idea tradicionalmente llamada la aristocracia obrera, donde sectores de la clase trabajadora, insertos en intereses imperiales o de clase, encuentran extremadamente difícil extender la solidaridad más allá de sus propios círculos. Y el contexto en Estados Unidos no es solo la guerra, sino también la guerra contra los inmigrantes. Quiero que nos cuentes un poco sobre cómo esto ha hecho que la clase trabajadora en Estados Unidos sea divisiva, en el sentido de que se vuelve imposible para la clase trabajadora, particularmente la aristocracia obrera en Estados Unidos, extender su solidaridad con la clase baja en el país y, por otro lado, con sus compañeros en el sur global. Bueno, la situación aquí es, como siempre, complicada. Solo porque no quiero que esto se malinterprete, el movimiento obrero, los sindicatos organizados de Estados Unidos, particularmente en los últimos 5 o 6 años, se han abierto y han dado la bienvenida a los inmigrantes de una manera que nunca antes habían hecho. Hay algo que está ocurriendo en la clase trabajadora que empieza a entender que hay un mayor beneficio en la solidaridad con los inmigrantes
que en unirse a quienes los convierten en chivos expiatorios. Dicho esto, sin embargo, el convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios sigue siendo el motivo dominante aquí en el país, y es muy importante que la gente entienda por qué es así. En los últimos 40 años, Estados Unidos ha experimentado una enorme redistribución de la riqueza y los ingresos desde las clases bajas y medias hacia la cima. Esto debe entenderse porque es el contexto y el telón de fondo de casi todo lo demás que ha sucedido. Estoy exagerando, pero solo para dejar claro el punto. Básicamente se ha abordado a la masa de trabajadores manufactureros blancos y se les ha privado de empleos, de ingresos y de cualquier futuro para ellos y sus familias en trabajos manufactureros para hombres blancos, muchos de los cuales estaban sindicalizados y por lo tanto mejor pagados que el resto de la clase trabajadora estadounidense. Si son una aristocracia en el sentido que Lenin lo decía, eso es otra conversación, pero definitivamente estaban mejor pagados, y así sucesivamente. Fueron movilizados y todavía lo están para apoyar al complejo militar industrial, porque ahí es donde todavía existen los empleos manufactureros, donde todavía existen los sindicatos. El ejército ha sido muy cuidadoso al distribuir sus fábricas por los 50 estados, para que cada senador y cada representante entienda que una parte significativa de su electorado, esté donde esté, está vinculada al ámbito militar. Así que se ha movilizado para hacer que ese grupo sea muy especial. Pero aún queda el problema de que la masa de trabajadores estadounidenses, la inmensa mayoría, ha sufrido, y en particular los trabajadores blancos, varones, sindicalizados del sector manufacturero. Perdieron sus empleos por la automatización, los perdieron por la deslocalización de empresas fuera de Estados Unidos, y perdieron algunos de sus empleos, aunque esta es con mucho la parte más pequeña, por la llegada de inmigrantes. Ahora entra en escena el político demagogo. El político demagogo une la historia que acabo de contaros con dos hechos más, que en los últimos 20 o 30 años hemos tenido movimientos sociales en Estados Unidos que exigen igualdad de oportunidades para personas negras y latinas y el fin de la posición de segunda clase de las mujeres. Así que lo que hicieron los demagogos, y lo hicieron bien, fue decirle a la masa de trabajadores manufactureros blancos que realmente estaban sufriendo, que su sufrimiento se debía a que la élite del Partido Demócrata, la élite que ocupa la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, era el enemigo, que favorecían a personas negras y morenas, a mujeres y a inmigrantes, y que por eso ellos sufrían. Fíjate que aquí la realidad, que es que el empleador es quien te sustituyó por una máquina, o el empleador es quien decidió trasladar la producción a Shanghái, Hyderabad o cualquier otro lugar, desaparece de la historia. Así que la clase dominante financia al demagogo para organizar la rabia de la víctima contra las mujeres, las personas negras y morenas y los inmigrantes. Y las más peligrosas serían las mujeres, porque son la mitad de la población. Los segundos más peligrosos son las personas negras y morenas, porque representan el 25% de la población. Pero el objetivo más fácil, el eslabón más débil, el más vulnerable, es el pobre inmigrante de Centroamérica o África o de donde sea que vengan. Y mira el lenguaje de nuestro presidente. Estamos siendo invadidos, es decir, es la imagen de los niños que suele ser habitual en este tipo de política. Eso es buscar un chivo expiatorio. Pero es tan descabellado, tan absurdo pensar que 10, porque de eso estamos hablando, 10 millones de las personas más pobres del mundo que llegan a Estados Unidos sean una amenaza y una explicación para el colapso de una economía de 330 millones de personas. Es tan disparatado y tan fuera de toda lógica que podamos decir eso y la gente lo sabe en algún lugar de alguna manera.
It is a discharge of rage. Así que sí, es una descarga de rabia para el hombre blanco de clase trabajadora, pero tiene una utilidad limitada. Y mientras el gobierno intenta mantenerlo en marcha con una fuerza policial especial que lleva máscaras sin identificarse, la llamada ECA, Policía Especial Brutal y Violenta, esto está provocando una fuerte reacción. Antes existían los Brooklyn Dodgers, ahora son los Los Angeles Dodgers, un equipo de béisbol muy popular. Se enfrentaron a los agentes de ICE que vinieron a detener a un inmigrante y los obligaron a salir del estadio. Y ayer anunciaron un fondo de $1 millón para ayudar a las víctimas de ICE. Esta es la peor publicidad imaginable para este esfuerzo, y eso ya es una señal de que está llegando a sus límites. Habrá una gran reacción cuando ocurra. Profesor Patnaik, muy brevemente termine diciéndonos cómo. I'd just like to make 3 points in this connection. Me gustaría hacer 3 comentarios al respecto como conclusión. Sí. El primero es que para añadir a lo que acaba de decir el profesor Wolf, hay una estadística importante, y es que el salario real de un trabajador estadounidense medio en 2011 era ligeramente inferior al de 1968. En otras palabras, han subido y bajado, y por lo tanto, el tipo de ira y frustración es algo comprensible. Lo segundo que me gustaría decir es que la crisis del capitalismo neoliberal, la agresividad del imperialismo contemporáneo y lo que el profesor Wolf ha señalado acertadamente, esta tendencia, el auge del fascismo, son realmente fenómenos relacionados. Todos ellos, en cierto sentido, representan un sistema moribundo, un sistema en declive. Pero ojo, un sistema en declive puede ser extraordinariamente peligroso. Sí. Pero creo que una forma de combatir esto es, como usted ha dicho, uniendo al pueblo un conjunto de beneficios universales. Around a set of universal benefits. For instance, universal economic. Quiero decir, por ejemplo, derechos económicos universales, de modo que no sea solo para los inmigrantes, sino para todos. Trabajadores estadounidenses blancos, hombres, afroamericanos, inmigrantes africanos y así sucesivamente. Y esto solo puede lograrse sobre la base de una agenda progresista de izquierdas, donde haya impuestos sobre la riqueza, impuestos sobre la herencia, para movilizar recursos y repartir los beneficios del progreso entre todo el espectro de la clase trabajadora. Esa será una agenda de izquierdas, pero nos llevará más allá del actual punto muerto al que el capitalismo ha llevado a la humanidad. Which capitalism has brought mankind to. We'll leave it there, Professor. Lo dejaremos aquí, profesor Wolf y profesora Patnaik. Muchísimas gracias por esta conversación tan oportuna, maravillosa y, debo decir, única sobre el tema. He estado siguiendo este asunto hasta la saciedad en los medios de comunicación convencionales y en YouTube, y no he visto a mucha gente situar el capitalismo en el centro de la guerra. Ha sido un privilegio para mí tenerles a ambos como invitados. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Thank you. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación para la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal.